Romanos capítulo 12. Vamos a empezar. Aunque se suponía que ya se había arreglado ese problema. Pero creo que sigue todavía. Ok, vamos a ver si no me voy a cambiar al número 4, y no es de que me mueva, porque ya nos dimos cuenta de que aunque esté sin respirar, de todas maneras hacia. No sé cuántos de ustedes salió en las noticias de que hubo un hombre en Japón. Él tenía un sueño de muchos años y su sueño era llegar a ser un perro, y lo logró, o al menos eso es lo que él salió en las noticias. Un hombre se convirtió en un perro collie, que es como del Lassie. Pero para hacerlo eso contrató a una compañía que hace disfraces profesionalmente. Y se hizo, ¿alguien vio esto? A este hombre en las noticias gastó $15,700 en ese traje. Asumo que es perro real, no sé cuántos perros Lassie tuvieron que matar, pero se disfrazó, y ese sueño de muchos años lo tenía, por fin se cumplió porque llegó a ser un perro. Y otra vez, hermano, eso en moneda mexicana son 266,900 pesos mexicanos. Redondeándolo, como es común en las tiendas de México, 267,000 pesos mexicanos para hacerse un traje de perro. Y ha salido en las noticias, hace comerciales, la gente pues porque afirman, ustedes saben que el día de hoy no te opongas a nada de eso, sino que lo reconocen como un perro, lo ves como un perro, y se rueda como si fuera un perro. Y esa es la humanidad que estamos viviendo el día de hoy. Ahorita saqué esto porque realmente si ven noticias o están informados de alguna u otra manera, existen personas así que están buscando realización espiritual, tratando de hacer estas cosas. Hace años también veía en las noticias, y creo cobra dinero, otro hombre en Florida que enseñaba cómo estar más en contacto con la naturaleza, así gateando como si fuera un perro, pero sin disfraz ni nada. Sale más barato, porque imagínense pagar $15,700 para hacerse un traje de perro. Pero también lo mismo, andaban en 4 en la playa como si fueran perros, deseando llenar tal vez ese vacío, eso que hace falta en el ser humano. Buscaba, y el ser humano hace eso. Y ustedes saben cuántas cosas existen el día de hoy, pero esa es la humanidad y por la que estamos pasando. Y la razón, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano hace eso? En una palabra, hermanos, una respuesta simple. ¿Saben por qué? Porque rechazan la verdad. Así de simple y así de sencillo en realidad. Por muy complicado que sea el problema desde la perspectiva de no Dios, bíblicamente el problema en realidad es sencillo. Vuelve a la verdad, vuelve a las Escrituras, cree las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, y nada de estas cosas tendrían que suceder, porque no puede suceder en un ser humano que ha encontrado su plena realización espiritual por medio de una relación con el Hijo del Dios vivo y verdadero. No puedes tú ser cristiano y al mismo tiempo tener necesidades emocionales o espirituales, y mucho menos tratando de hacerte como perro o como gato o como caballo o como lo que tú quieras. Es imposible prácticamente.
Imposible. Y gracias al Señor porque tenemos la Escritura, la Biblia, y también el Espíritu Santo de Dios. También gracias, Señor, por tu Espíritu, porque está aquí en la tierra todavía, porque está la iglesia de Jesucristo. Por eso existe el Espíritu Santo en el globo terráqueo, y tiene dos funciones: una con respecto a la gente que no se ha arrepentido, y es darle convicción del pecado de incredulidad en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo a los hijos de Dios no nos da convicción de pecado. Eso ya sucedió y nos arrepentimos y creímos en Cristo Jesús. Pero lo que hace el Espíritu Santo ahora con los cristianos es nos convence de la verdad de su palabra. Y por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y lo que estamos viendo es una vida justificada en la sociedad. Recuerdan, por algunos meses atrás, como es una vez al mes, esta es la tercera parte y no salimos de Romanos capítulo 12. Y créanme que nos pudiéramos pasar en un capítulo muchos meses y meses y meses, y tal vez hasta un año, porque hay tanta doctrina. Pero para avanzar y que no el enemigo los desanime, porque créanme que me han dicho que se hace muy tedioso a veces si el pastor predica una serie del mismo libro de la Biblia. Créanlo, no, así me han dicho. Yo no entiendo, pero vamos a ser fieles al Señor. Y la pregunta es: ¿cómo luce una vida justificada en el mundo? Es decir, o en otras, puesto de otra manera, ¿cómo se ve o cómo es la vida cristiana normal de una persona que se ha arrepentido y que cree en Jesucristo? ¿Cómo se ve? Y hemos estado siguiendo Romanos capítulo 12, si lo tienen ahí con ustedes. Lo último que vimos fue los versículos 9 y nos quedamos en el 12. El versículo 12 de Romanos 12, vean, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Los cristianos entonces tienen vida llena de gozo. Así se supone que debe ser una vida cristiana normal. Acuérdense, no tomemos la enseñanza de la vida cristiana normal de los demás cristianos. Ese sería un error grandísimo. O sea, no pongan al pastor o al líderes o a otros cristianos de más tiempo en la fe cristiana para que usted diga, piensen, esa es la vida cristiana normal. No, porque lo que el día de hoy vemos como vida cristiana normal muchas veces está lejos de lo que la Biblia enseña como lo que debería ser la vida cristiana normal. De manera que no pongan los ojos en un ser humano. Veamos lo que la Escritura enseña. Y Romanos capítulo 12, versículo 12, es que los cristianos tienen una vida llena de gozo, de algo de adentro. Recuerdan, no happiness, no de felicidad. Eso es de afuera hacia adentro, pero el creyente, el gozo es de adentro hacia afuera. Debido a la esperanza que tenemos. Gozosos en la esperanza, lo que estamos esperando, que está ahí, se acerca, viene, está 100% garantizado, pero todavía no lo recibimos. Pero somos gozosos en la esperanza. Imagínense nada más de pensar, estar en la misma presencia del Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Pueden? No pueden. No podemos. Simplemente está mucho más allá de la comprensión de un simple ser humano. No podemos comprender esa gloria, esa grandeza de lo que nos espera. Te has arrepentido, has creído en Jesucristo, eso te espera. Con toda seguridad vamos a estar delante de Dios. ¿Qué es eso? Solo Dios lo sabe. Pero ha de ser la cosa más preciosa y gloriosa. Y nada más de imaginarnos
Todos los sufrimientos y la tristeza que podamos vivir aquí, comparado con la eternidad delante de Dios, esto es prácticamente nada, nada, por muy dolorosa que sea la experiencia que estemos viviendo. También los cristianos sufrimos en las tribulaciones. Vean el versículo 12, sufridos en la tribulación. Cualquier tribulación que atravesemos, ya sea por parte de la persecución, por ser hijo de Dios y defender la verdad de Cristo Jesús, o por cosas tristes y dolorosas que simplemente llegan a nuestras vidas, porque vivimos en este mundo y ningún cristiano está exento de sufrimiento. No lo buscamos, aunque no lo busquemos, pero a veces puede llegar en forma de accidente, ustedes saben, de enfermedades, de escasez, etcétera. Pero recuerdan que la palabra sufridos en la tribulación, sufridos es aguantando, sobre presión, aguanta. Y el mensaje de Dios entonces, hermanos, es aguanten, hermanos, aguanta, hermano, aguantemos pensando en lo que nos espera. Amén, hermanos. El versículo 12 entonces dice constantes en la oración, constantes en la oración. No significa de que te la pases todo el día de rodillas orando, así con tus ojos cerrados, sino significa que no dejes de orar, ya sea de una manera o de otra manera. Pégate a la oración, sé devoto a la oración. Persiste en la oración, permanece en la oración. Y cuando el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice, oren sin cesar, no significa oren sin detenerse, sino que no dejen de orar. Es mal hábito no orar. Y en la oración puede llegar a ser uno de los mejores hábitos en la vida del creyente, porque la oración es poder o significa poder espiritual. Amén, ¿están de acuerdo conmigo? Por medio de la oración, Dios trae liberación al alma atribulada. Dios es el que lo da, pero la herramienta es la oración, el medio. Por medio de la oración, Dios nos da fortaleza para continuar. Y si ustedes están recordando la predicación del pastor Steve el día 10 de este mes, que habló donde el Señor dice, busque, el que busca encuentra, al que llama se le va a abrir la puerta, buscad y hallaréis, llamen. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y esto es generalmente pues por medio de la oración. Y Dios escucha toda oración hecha por los cristianos. ¿Sabían eso? O sea, oración, acuérdense, no es, y ni quisiera usar la palabra oración, porque muchos cristianos aún no comprenden que oración es simplemente hablar con Dios, y de ahí que mucha gente cristiana piensa que no sabe orar. Pero lo que está diciendo es que no sé hacer como ustedes, no sé si hablar como usted, pastor. Pero la oración es simplemente hablar. Y Dios escucha toda oración hecha por sus hijos en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Cristo Jesús. Por eso cuando oramos decimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. No es una fórmula mágica para cerrar cualquier oración. No lo tomen así, en el nombre de Cristo Jesús, amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén, dice todo. Pero no caigamos en la rutina como si fuera una fórmula, hermanos. Es estar conscientes de que el ser humano no puede llegar a Dios, al Dios verdadero, sino única y exclusivamente por el sacrificio, por los méritos de Cristo Jesús, su Hijo. Por medio de nadie. Solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. De manera que cuando oramos de acuerdo a la Biblia, oramos en el nombre de Jesucristo. Y es interesante porque nos dice en el nombre del Espíritu Santo. Nos dice, en algunas ocasiones dice en el nombre del Padre, pero realmente después de la cruz,
en todo el mensaje de la gracia de Dios. Oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y decimos amén a eso. Entonces, todos los cristianos o toda la gente de una u otra manera atraviesa por diversas tribulaciones. Algunas son leves y gracias a Dios, algunas son muy intensas, las tribulaciones o adversidades en las vidas. Las de unas personas pueden ser diferentes a las de los demás, pero Dios nos dejó la gran bendición de la oración. La oración, hermanos, para que es un regalo, para que hagamos uso de ella en todo momento. De hecho, por medio de la oración, nosotros los creyentes también expresamos gratitud al Señor. Es dar gracias por medio de la oración. Señor, te damos gracias. Y eso es algo que podemos o deberíamos de estar siempre haciendo. Y también, ustedes saben, la oración consiste también en pedir o expresar nuestras cargas al Señor. Y la Biblia dice constantes en la oración. Cuando hablamos de la oración, los cristianos necesitamos entender que el hecho de que oremos no significa de que Dios va a hacer lo que tú quieres que Él haga. Y es un error. Y muchos creyentes sinceros, pero sinceramente equivocados, se desilusionan de Dios. Y con ustedes saben, un poquito de Satanás poniendo sus pensamientos, diciéndole, si Dios te amara, si Dios te escuchara, entonces esto sería lo que tendría que suceder. La realidad no es así. No, Dios hace su voluntad, pero nosotros confiamos en su bondad y gracias al Señor cuando en algunas ocasiones o varias ocasiones Dios nos responde de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos. Pero es importante saber que no siempre sucede así y eso no significa que Dios no está oyendo o que Dios no tiene el poder. Recuerden también la predicación del pastor la respuesta de Dios dice, ahora no, mijo. O no, mijo, eso no es la manera en que yo lo voy a lograr. O no, mijo, no es el tiempo todavía. Y damos gracias al Señor. Es una pena si el creyente menosprecia la oración. Y algo que es común, y creo todos los pastores o las iglesias van a estar de acuerdo conmigo, en que generalmente los servicios o los grupos de oración es lo menos asistido. El servicio de alabanza, servicio de echar fuera demonios o de reprender y de todo eso, se llena mucho. De alabanza, como le llamamos al tiempo de las alabanzas al Señor, de la música. Sí se participa mucho, pero la realidad es que hay algo con respecto a la oración. Los servicios de oración, los grupos de oración no son tan bien o tan entusiásticamente atendidos y tiene que ser por una mentira. Porque no es el Espíritu Santo de Dios que nos ilumina para no estar emocionados en una reunión de oración. Tiene que ser realmente del enemigo. Y pues los pastores han escuchado muchísimas excusas con respecto a no participar en la oración. Ahora, para ser justos, es verdad que en los grupos de oración pudieran existir algunas situaciones por las cuales algunos cristianos no sienten mucho ánimo en asistir a dicha oración. Es válido. Y pasó por mi mente, por ejemplo, una persona en el grupo, desconsiderando a los demás, ora muy largo. ¿Han estado en un grupo así? Donde una persona ora, pero parece que estuviera solito y se olvida de los demás, y eso puede desanimar en realidad a algunos cristianos, pero oran muy, muy largo y pues no le da la oportunidad a los demás. Personas que cuando ponen las peticiones de oración, oran por todo. Y pues ya los demás decimos amén y ya se acabó, ya nos podemos ir a la casa porque ya oraron por todo. O alguien se pasa media hora diciendo su petición.
¿cierto? Dan como media hora. Es que fíjense que esto es una vecina que es la hermana del primo, del cuñado, del dueño de la canaca. Ustedes saben, hermanos, están dando detalle que no es necesario y se la pasan casi media hora. Eso puede desanimar. No es que no esté uno de acuerdo con la oración, pero podría desanimar. Y a veces lo peor es que se puede convertir en una reunión para chismear o para hablar de los demás. Ustedes saben, como la persona que ora: Señor, te pedimos por la vecina, la del número tal, que se metió con el del tal lugar, que tiene ese carro negro, Padre. O sea, están dando detalles, no lo dicen así, pero en la oración empiezan a dar todo esos detalles, y eso prácticamente es chismear nada más. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, o tal vez ha estado en grupo de pura oración. Sin embargo, esto no debe ser motivo para que uno, el creyente, deje de orar. Pueden ser reales esas cosas si en verdad, o cuando en verdad le creemos al Señor, que creemos cuando Dios pone atención. Si en verdad creemos que Dios está escuchando a sus hijos cuando oramos en oración, pues no vamos a dejar de orar por ninguna razón. Algo que puede ser, pues simplemente si está viviendo uno en una situación así, en un grupo, pues hablen con el líder. No hay nada de malo hablar con el líder y presentarle lo que está sucediendo y a ver si puede haber una manera de que cambie eso, si es que está sucediendo. Ustedes saben, aquí en Plenitud de Vida, cada domingo todos tienen la oportunidad de interceder delante del Señor. Hay unos hermanos muy fieles, muy comprometidos a este tiempo. Ustedes saben, tenemos aquí en este precioso edificio un cuarto que se le llama cuarto de oración, específicamente para reunirse. Y a propósito, si hay algo que creen que se puede cambiar, pues otra vez hablen con el líder de la oración, compartan lo que ustedes piensan que podría estar siendo un tropiezo o que pudiera estar desanimando a algunas personas. También existe un grupo de oración en Lake Villa, y esto pues en el boletín de noticias, hermanos electrónicos, siempre se les deja saber. Se reúnen 2 veces al mes, y el grupo directivo se une a ese grupo una vez al mes. Pero quiero decirles que ahí está 2 veces al mes en Lake Villa, y todos son bienvenidos. Recuerden que esta es tu familia espiritual. Entiendo y comprendo, hermanos, que a veces el deseo es una iglesia grandísima, lo que existe el día de hoy, una mega iglesia. Pero muchos de los que empezaron con una mega iglesia, una iglesia gigante, están convencidos de que es mejor una iglesia pequeña, una familia pequeña. Hermanos, nos conocemos. Y no estoy hablando, por favor, hermanos, no estoy diciendo que no quiero que crezca esta iglesia. No, pequeño sería esto, que caben. ¿Saben cuántas personas caben? Bueno, esto era con las bancas, pero creo con las sillas también. Más o menos, más de 300 personas. Más de 300 personas, imagínense llenar este lugar. Pero aún así sería relativamente pequeño el grupo, pero recordar que este es tu familia, y no sería la respuesta correcta el que tú simplemente dejes de asistir a la oración porque exista algo que te esté desanimando. Lo mejor es hablar, exponer, platique. No tengan miedo, nadie se va a enojar, nadie se va a ofender. Realmente lo que tú tienes en mente pudiera hacer la diferencia en la dinámica de ese grupo de oración. A veces se cae en algo rutinario, y orar se puede hacer de diferentes maneras. Ya si después de que tú hablaste y trataste de que se hubiera cambios, y si sigue igual, pues entonces yo creo que Dios te está llamando a que tú abras un grupo de oración diferente. Puedes ofrecer tu casa, que en unos momentos vamos a hablar del siguiente versículo, hablando de la hospitalidad.
Pero puedes realmente comenzar un grupo de oración en tu hogar, en tu casa o entre semanas aquí en el edificio y tratar de que sea mejor dirigido. Amén. Versículo 13, vean, el vida cristiana normal, una vez más, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la espiritualidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. Cuando comenzó el cristianismo, muchos comenzaron a predicar, y recuerdan, el libro de Hechos nos narra cuál era lo más importante que predicaban. En el libro de los Hechos, los primeros cristianos, ¿qué cosa era lo que predicaban? Incluyendo el Evangelio. ¿Qué era lo que más predicaban, hermanos? La resurrección de Jesucristo. Ese era el énfasis de la predicación. Sostenido o incluido que Jesucristo era el Mesías prometido. El cumplimiento de las profecías, y citaban los profetas, pero hablaban la resurrección de Jesucristo. Y los cristianos empezaban a predicar ese mensaje en todos los lugares. De hecho, algunos se dedicaron de ir pueblo en pueblo predicando la resurrección de Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Se le conocía como el día de hoy evangelistas itinerantes. Un evangelista que no vivía en un lugar, sino que se la pasaba yendo de ciudad en ciudad. Y de esta manera se llegaban también a conocer las necesidades de algunos de los santos o creyentes de tal lugar. Cuando andaban predicando, iban de un lugar y decían: nuestros hermanos en Jerusalén están viviendo una situación muy difícil. Ahí se vino un hambre, hay una hambruna, hay escasez. Y se compartía la noticia. Y recuerdan el libro de Corintios, el apóstol Pablo, entonces le dice: mire, hagan esto, junten todos de acuerdo a lo que puedan, y para que cuando yo vaya no se hagan colectas, sino y que se le entregue la ofrenda para suplir la necesidad de algunos hermanos que estaban en Jerusalén. Y entre los cristianos también se apoyaban. Dios le está diciendo aquí a sus hijos, compartiendo para las necesidades de los santos. Esa palabra, ese verbo compartiendo, es, hermanos, de la palabra koinonía, que significa nada más tener comunión. Tengan comunión o estén de acuerdo con algo. Tengan esa comunión. Y aquí se llama compartiendo. Se dice de esta manera: compartiendo para las necesidades de los santos. Entren en comunión con los santos. Lleguen a ser un socio, un sharer, unirse o asociarse con. Junten algo para las necesidades de los santos. ¿Cuánto debían de dar donde dice compartan para las necesidades de los santos? Hermanos, bíblicamente no hay porcentaje. Recuerdan, para los judíos Dios les tenía un porcentaje. ¿Cuál era? El 10%, que se conoce como el diezmo. Nunca fue para los gentiles, eso fue para asunto del pasado para los judíos, y eso ya acabó aún para los judíos, pero era el 10%. Bajo la gracia del nuevo pacto, después de la cruz, no hay porcentaje que dar. Gracias al Señor. Ahora, obviamente, algunos tristemente se aprovechan para eso, para ya no dar, o para darlo. Ustedes saben, recuerdan que en la reunión de acuerdo de membresía, les decía: ya no den ofrenda, mejor dejen de ofrendar, pero mejor apoyen financieramente. Lo cual es, si apoyo, ya tengo algo específico. Pero estas personas, hermanos, daban de acuerdo con su salario de ese tiempo, pero daban. Y ellos, hermanos, era la jornada de un día. O sea, un salario era cada día. Cada día, al terminar la jornada o el día, les daban o recibían su salario. Cada uno proponía en su corazón y lo daba. Y la vez pasada les decía: no es lo que Dios proponga en tu corazón, porque eso no es bíblico. Bíblico es lo que cada uno propone en su corazón. Tú propones en tu corazón cuánto es, de acuerdo a tu salario, es lo que tú quieres dar para la necesidad de los santos.
Cada uno proponía. Ahora, aparentemente, hermanos, no había ningún creyente que simplemente no apoyara de acuerdo a su necesidad. Y me viene a la mente, recuerdan a la viuda pobre cuando Jesucristo en el templo, Jesucristo estaba viendo a ver cuánto daba. Estaba viendo quiénes daban. O sea, Jesucristo estaba enfrente del alfolí y veía que los fariseos de lo que les sobraba echaban, hasta hacían ruido. Pero vino esta viuda pobre y dio todo lo que tenía, una blanca, un centavo más o menos. Y pueden imaginarse la diferencia del sonido cuando estos fariseos venían con su bolsa de monedas y la soltaban. Intencionalmente le pusieron un metal a la alfolía o la caja, al cajón de metal, para que cayeran las monedas ahí y para que hiciera ruido. Entonces ellos venían, hasta les abrían paso, casi tocaban trompeta, porque van a dar. Mira, el rabí fulano de tal, ahí venía con toda su comitiva, va a ofrendar, y hacía un ruidaje. Cuando la viuda, hermanos, era todo lo que tenía. ¿Recuerdan cómo había sonado? ¡Ping! Nada más un ruidito. ¿Qué dijo Jesucristo? Llamó a sus discípulos para enseñarles. Les digo, así les aseguro, que esta viuda dio más que todos los demás, porque ella dio todo su sustento, pero todos los demás dieron de lo que les sobraba. Y eso es algo que necesitamos considerar. No demos para la obra del Señor de lo que nos sobra. Por eso es mejor pensar, planear, decidir cuánto tú vas a dar. Y no, otra vez, nadie te va a juzgar de la cantidad, pero pensarlo, pero no nada más, hermanos, de lo que nos sobra. El día de hoy muchas iglesias cristianas no solo comparten por las necesidades de los santos, o sea, de los cristianos, sino también ayudan a los no cristianos. Y damos gracias al Señor, porque aquí en nuestra iglesia, por eso existe el fondo de benevolence o de benevolencia. Y gracias al Señor, porque de hace unos años para acá, varios de ustedes dan específicamente para el fondo de benevolencia, que se junta con el fondo de benevolencia que hay para la iglesia. O sea, nada más hay uno, no hay nada más para hispanos y de la congregación en inglés, es el mismo. Todo va a ese fondo. La Cross Life, cada primer domingo del mes, ponen los platillos allá afuera para el fondo de benevolencia. O sea, se anima a todos los que quieren dar, pues cada primero del mes, donde hay Santa Cena, dan para este fondo de benevolencia. Y esta iglesia da, hermanos, y ese fondo está destinado precisamente para ayudar a los santos, a los cristianos, en caso de que llegaran a vivir situación difícil y que necesiten ayuda. Esta iglesia siempre ha sido muy generosa en ese sentido, hermanos. Y también ayudan a personas que ni siquiera asisten a esta iglesia y que ni siquiera son cristianos. Y créame, soy testigo de eso, porque mucha gente ha venido a pedir ayuda, gente que no es cristiana, pero siempre existe eso. Y eso es benevolencia, eso es preocupar más que la ayuda para las necesidades de los santos. A través de los años, varios de ustedes han recibido ayuda financiera